Un saludo para todos aquellos que están viendo este video nuevamente. Mi nombre es Jefferson Alexander Bonilla Antonio y en este momento vamos a comentar un poco sobre la norma internacional de información financiera número 27, denominada Estados financieros separados y consolidados. Y para esto, primeramente, vamos a ver lo que nos brinda la norma, ya que todo debe ir justificado por lo que es la norma. Y la norma nos establece principalmente que el objetivo de ello es prescribir los requerimientos de contabilización e información a relevar para lo que son las inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto, asociadas, cuando una entidad prepara lo que son estados financieros separados. De la misma forma, esta norma nos establece que se deberá aplicar a la contabilidad de las inversiones en lo que son las subsidiarias, también en lo que son negocios en conjuntos y asociadas en el caso de que una entidad opte por presentar estados financieros separados o esté obligada a ello por lo que son las regulaciones locales. Además de ello, hay que tener en cuenta que para entender más a fondo lo que son los estados financieros separados y consolidados, hay que tener algunos conceptos claves para manejar esta normativa. Uno de ellos es el control. Y dentro de esta normativa entendemos que el control es el poder para dirigir lo que son las políticas financieras y de explotación de lo que es una entidad con el fin de obtener beneficios de lo que son sus actividades. De igual manera, conocer otro término que es muy importante, el cual es el de la controladora. Y cuando hablamos de controladora, estamos hablando de que es aquella que tiene una o más dependientes y además de que tiene el poder de dirigir las políticas contables y financieras y de operación de lo que es una entidad. También tenemos que ver otro término que es contiguo a lo que es la controladora, y ese término es el de subsidiaria. Y entendemos por subsidiaria que es aquella que está controlada por otra compañía. Y esta compañía que la controla, conocida comúnmente como la matriz. Cabe destacar que las empresas que son subsidiarias suelen contar con lo que es un alto nivel de independencia, ya que estas no cuentan con lo que es un vínculo de tipo corporativo con lo que es la sociedad dominante. Y esto es debido a que por tener lo que es la subsidiaria, sus propios órganos de dirección y control, además de su propio capital. Entonces, ya habiendo tomado lo que son algunos conceptos básicos para entender ya más a fondo esta norma, hay que considerar que la consolidación es la agrupación de estados o informes financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes que se presentan como los de una sola empresa o entidad, que es la que tiene el control de las demás. También las empresas pueden desarrollar sus actividades de manera independiente, pero de la misma forma existen características claves que permiten que estos puedan tenerlos en consolidación. Y para ello podemos mencionar que para separar actividades y lograr una administración especializada en cada caso. También para obtener lo que es seguridad en el abastecimiento de materias primas o reducción en sus precios. También para efectos fiscales según el monto de utilidades y otras causas. En cuanto a los efectos de financiamiento, en el caso que se necesite obtener lo que son préstamos con un gravamen hipotecario, en el que se quiera que solamente una parte de las propiedades queden grabadas. También para efectos de expansión de operaciones, ya que mediante la inversión de acciones se pueden lograr con una inversión reducida
el control de activos, muchas veces mayor que la inversión. A este hecho se le denomina comúnmente mayor de la inversión. También para ello es importante saber que la consolidación de estados financieros puede ser de dos presentaciones. Una de ellas es de forma vertical. Y entendemos de forma vertical o el término vertical en la consolidación cuando se agrupan entidades ligadas por actividades escalonadas o como son complementarias, como por ejemplo las empresas que se dedican a la extracción de lo que es el mineral, con empresas que se dedican a la industrialización del mineral. Ese podría ser un ejemplo para ello. De igual manera, en cuanto a lo que son las de forma horizontal dentro de la consolidación, son aquellas que principalmente se agrupan con entidades con actividades similares, como las tiendas en cadena, cuando cada una de ellas es una unidad jurídica independiente. También es importante tener en consideración que la consolidación será efectuada de forma definitiva cuando ocurre lo que es una fusión de dos o más empresas y en virtud de que por tal hecho se funden una sola y sus recursos y obligaciones sean agrupados, estas tendrán derechos y obligaciones de una sola entidad. Otro término que hay que considerar dentro de este tema es el del poder de las empresas que consolidan. Y la norma internacional de información financiera 10 nos estipula que para el término poder se entenderá lo que es los derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes dentro de otras entidades. Es decir, el poder será aquella decisión relevante dentro de otras entidades o de otras actividades de otras entidades. Otro término que hay que tener en cuenta dentro de estos temas es lo que significa la influencia significativa. Y para influencia significativa se entiende que es el poder para participar en las decisiones de las políticas de operación y financieras de la asociada, sin llegar a tener el control sobre tales políticas. Y se tendrá en cuenta que existe lo que es la influencia significativa si un inversor posee directa o indirectamente el 20% o más del poder del voto. Y en cuanto a lo que es el interés minoritario, entenderemos por este término lo que es la parte del patrimonio que no le corresponde a la controladora. En cuanto a las partes relacionadas, entenderemos que son entidades o personas que individual o de forma conjunta o directa o indirectamente ejerzan control sobre las subsidiarias o estén bajo el control de lo que es una controladora. Ahora bien, en cuanto a los estados financieros consolidados, estos tienen por objetivo lo que es presentar los resultados de las operaciones y la situación financiera de una empresa matriz y una subsidiaria como si se tratase de una única sociedad integrada con una o más sucursales o divisiones, primordialmente para el uso de los accionistas y los acreedores. Cada una de estas posee lo que son ventajas y desventajas, dentro de las cuales podemos mencionar como ventajas que nos permiten conocer el rendimiento obtenido a la fecha determinada del grupo. También nos permite lo que es cubrir mercado nacional más eficiente. De igual manera que se fortalece presentarse como grupo empresarial al momento de solicitar crédito a instituciones financieras para nuevos proyectos de inversión, ya que vienen respaldadas por otras entidades en conjunto. También nos permite lo que es identificar rápidamente y analizar el rendimiento de lo que es cada subsidiaria, ya que estos estados financieros son separados
pero se consolidan en uno, pueden determinar el rendimiento de cada subsidiario. Además de que nos facilita la toma de decisiones gerenciales cuando el resultado del grupo no es el esperado. Esto tiene relación con el término que les mencionaba anteriormente de poder, el poder para tomar esas decisiones gerenciales. Ahora bien, dentro de las desventajas, como todo lo bueno tiene que tener algo malo, dentro de las desventajas podemos mencionar que los estados financieros de la controladora se pueden ver afectados por los malos rendimientos de lo que son las subsidiarias. De igual manera, si no se realiza adecuadamente el proceso de consolidación del grupo, los estados financieros pueden presentar lo que son cifras no razonables. Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay que saber que los estados de situación financiera de las compañías tenedoras y subsidiarias suman sus conceptos similares de activos, pasivos y capital o patrimonio con el propósito de consolidar la información del grupo como si fuera una sola empresa y por lo tanto para consolidar los derechos y obligaciones y patrimonio se requiere aplicar lo que son las siguientes reglas, dentro de las cuales podemos mencionar que primero, para la consolidación se debe incluir a las subsidiarias de las cuales se tenga el control de las acciones con derecho a voto, aun cuando se estipule que tenga la mayoría de capital. Y conviene estudiar la posibilidad de consolidar asociadas en las cuales aun cuando no se tenga la mayoría, de hecho, se tenga el control en las votaciones. También cuando no se consolide el estado de situación financiera de alguna subsidiaria, se mencionará tal hecho explicando las causas y razones que se tuvieron para no hacer dicho estado de situación financiera consolidado o no se haya adjuntado a estos. También para lo que es la consolidación se deben eliminar todas las transacciones efectuadas entre las compañías consolidadas, como los conceptos por cobrar y por pagar, ya que desde un punto de vista dentro de la integración del grupo no representarán derechos u obligaciones de entidades ajenas al grupo. Y de igual manera, las ganancias no realizadas resultantes de las transacciones entre el grupo incluidas en inventarios y activos fijos deberán de colocarse. Hay que considerar también que si los inventarios adquiridos de una compañía o del grupo aún se encuentran dentro de lo que son los inventarios, deben de evaluarse al costo de producción o adquisición de las compañías vendedoras. También hay que considerar que la utilidad o pérdida en la venta de inmuebles, maquinaria, equipo, entre otros, que son comprados a una entidad consolidada, deben de evaluarse al valor en libros de la compañía vendedora, más los gastos incurridos por la compradora para poder disponer de ellos, como si fuera la transacción no se hubiera realizado, como si la transacción no se hubiera realizado. Además de ello, también se deberán de eliminar lo que son las inversiones de la compañía tenedora en acciones de sus subsidiarias para contra sus activos y pasivos que se recibe y se suman en la consolidación. También hay que destacar que en el caso de que la inversión en acciones deba ser eliminada contra el valor contable que las acciones de la emisora tenía en la fecha de compra de lo que son las acciones. Y en los casos en los que la tenedora no sea propietaria de la totalidad de las acciones de la subsidiaria o cuando se trate de una asociada que se consolida la proporción que le corresponda al interés minoritario o mayoritario, debe tratarse separadamente de los pasivos y del capital contable de la tenedora. Y
Finalmente, en el estado de cambios en el patrimonio debe de considerarse como un cargo que no se necesita de lo que es el capital de trabajo. Ahora bien, para que los estados financieros consolidados presenten una situación financiera y resultados de operaciones uniformes como si se tratara de una sola compañía, la tenedora y sus subsidiarias o asociadas consolidadas deberán aplicar los principios de contabilidad de manera uniforme cuando las circunstancias sean similares. Finalmente, los estados financieros de pasivo deberán ser preparados a una misma fecha o con una diferencia que no exceda 3 meses de la fecha de los estados consolidados. También hay que tener en consideración en cuanto a los estados de resultados de manera consolidados, que una de ellas es que en los estados de resultados de las compañías tenedoras, así sean las sumas, los conceptos similares de ingresos, costos y gastos, con el propósito de consolidar la información del grupo como si fuera de una sola empresa, y por lo tanto para consolidar los resultados y utilidades de la entidad económica se quiere aplicar lo que son las siguientes reglas. Una de ellas es que se requiere que la consolidación de estados sean en el mismo periodo. Otra de ellas es que si el pasivo consolida lo que es en el estado de resultados de una familia o asociada que difiera del resto del grupo, debe de indicarse este hecho en el mismo estado. Además que para el estado consolidado se produzca información más efectiva, se requiere que el periodo que cubran los varios estados que se consolidan terminen en la misma fecha o con una vigencia que no exceda lo que son 3 meses de la fecha de los estados consolidados. De igual manera, en el caso de lo que es en contra de una subsidiaria, la sociedad ha adquirido por la tenedora en el curso del periodo de las operaciones que transcurso. De igual manera, en el caso de lo que es una subsidiaria que tenga o haya sido adquirida por la tenedora en el transcurso del periodo de operaciones, será necesario que la cifra del resultado de la subsidiaria o asociada se determine a partir de la fecha de la compra de las acciones, de manera en que sus operaciones hasta antes de la requisición de sus acciones no formen parte del estado consolidado. Además de que con esta forma se puede precisar los resultados efectivos del grupo y de la gestión de sus administraciones. Y por el contrario, en el caso de que ocurra lo que es una venta de una asociada o afiliada durante el periodo, se debe incluir únicamente los resultados de operación hasta lo que es la fecha de venta. Además de que todas las transacciones entre las afiliadas que se consolidan y que afectan los resultados en el interés, estas se deben de eliminar de la consolidación para que las cifras resultantes muestren operaciones únicamente con cantidades ajenas al grupo, es decir, como una sola entidad económica. También es bueno conocer que la regla general para consolidar estados financieros de las empresas que no están controladas por su capital, por la tenedora, también es bueno conocer que la regla general para consolidar estados financieros de las empresas que están controladas por su capital o por la tenedora, antes de hacer esto, se debe de proceder a lo que es la consolidación, ya que es conveniente analizar la posibilidad de que no se justifique
la inclusión de una o varias subsidiarias. Y para ello, cuando se restrinja lo que es la facultad de control, tal es el caso de países extranjeros en los que exista lo que es el control de cambios o existan lo que es restricciones para la salida de divisas o inestabilidad monetaria. También, cuando no haya similitud en las operaciones subsidiarias cuyo control sea temporal, es decir, que no se tiene la intención de conservarla y se mantiene exclusivamente con la intención de su venta en un futuro cercano, como por ejemplo en el caso de que se haya recibido acciones en pago de un adeudo por casos de un contrato de reporto o especulación. También en aquellos casos en que alguna subsidiaria se encuentre en suspensión de pagos, disolución o incluso lo que es la quiebra. Para el caso de la exclusión, se justifica en vista de que la información debe ser comprensible y clara para que el lector pueda llegar a lo que son conclusiones realistas. Cuando se decide no consolidar a una subsidiaria, es necesario mostrar en los estados financieros tal hecho, indicando las empresas subsidiarias no consolidadas y la razón por las cuales no se ha realizado dicha consolidación. Ahora bien, en cuanto a lo que es el proceso de consolidación, hay que tener consideraciones para realizar esto. Y previamente a la consolidación y en la fecha de adquisición de una compañía subsidiaria o asociada, es necesario determinar si existe una diferencia entre el valor de compra de las acciones y el valor contable que le es relativo, y para ello es necesario que se revise el valor de los activos netos no monetarios para determinar si es necesario ajustarlos a su valor de reposición o de uso, principalmente de las inversiones en propiedad, planta y equipo. También se deberá determinar si es necesario crear lo que son provisiones para posibles indemnizaciones y ajustes de personal y reorganización y ajustes de personal del negocio adquirido. Y si con motivo de la adquisición los deudores o acreedores de la subsidiaria o asociada adquiera o hiciera un cambio en las condiciones contratadas y ésta se predijera un beneficio o pérdida, esta deberá de ser considerada con el precio de la operación de compra, y estos deben de hacerse en los libros de las compañías adquiridas. También, después de realizarse lo que son los ajustes anteriores, si existen diferencias entre el valor de compra de acciones y su valor contable, pueden existir únicamente en los casos siguientes. Uno de ellos es que el costo de la inversión sea superior al valor de los libros, y en este caso puede presentarse en virtud de que la subsidiaria o asociada tenga un crédito mercantil y la tenedora lo haya pagado por un interés específico. Además, dependiendo de la causa que motivó el costo haya sido superior al valor en libros, así debe tratarse la discrepancia. Si la causa fue debida a la existencia de un crédito mercantil o porque los activos de una subsidiaria tuvieran un valor real o superior al registrado en sus libros, entonces esta diferencia debe de tratarse como un incremento a lo que es el activo. En el caso de que se considere tal diferencia como una pérdida por no justificarse el exceso en el costo de las acciones, entonces debe cargarse a resultados del ejercicio. Y para lo que es el segundo caso, será cuando el costo sea inferior al valor en libros,
ya que en este caso puede presentarse debido a una sobrevaluación de los activos de la subsidiaria o asociada, o bien por haberse efectuado una compra afortunada. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma con respecto a la presentación de estos? La norma es clara y nos establece que una controladora distinta de las descritas en lo que es el párrafo 10 de su misma norma, elaborará estados financieros consolidados en los cuales consolidará sus inversiones en las subsidiarias de acuerdo con lo que establece la norma. Y no deben de ser diferentes a lo que dice la norma, que es la controladora elaborará estados consolidados, sí y solo sí. Uno de ellos es que dicha controladora es a su vez una subsidiaria, sin accionistas minoritarios o con accionistas minoritarios. Y esta incluye a los titulares de acciones sin derechos a voto, que hayan sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y de igual manera que no hayan manifestado objeciones a ello. También, si los instrumentos de pasivo o de patrimonio neto de la controladora no se negocian en un mercado público, ya sean estos en una bolsa de valores nacional o extranjera, o lo que es un mercado no organizado. Y esto incluye los mercados locales y también los mercados regionales. También la controladora no registra ni está en proceso de hacerlo si sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora con el fin de emitir algún tipo de instrumentos en un mercado público. Y además de ello, la controladora última o alguna de las controladoras intermedias elaboran estados financieros consolidados que están disponibles para el público y cumplen con las normas internacionales de información financiera. Todas las controladoras que opten de acuerdo con el párrafo 10 por no elaborar estados financieros consolidados y elaboren presente solamente estados financieros separados. Finalmente, los estados financieros consolidados y separados sirven para presentar estados financieros de un grupo de empresas que se muestran como los de un solo ente económico. Y por ello hay que destacar que al momento de consolidar se puede acortar lo que son los cierres de mes. También para incrementar lo que es la fiabilidad y transparencia, ya que la consolidación de estados financieros separados es en conjunto, ya que la matriz debe de recibir todos estos. Deben de ser fiables porque deben de ser datos verídicos y reales. De igual manera disminuye la complejidad de la gestión financiera, ya que siendo repartida en varias entidades puede hacer de manera equitativa lo que es la gestión financiera al momento de unir los estados financieros consolidados. Finalmente nos proporciona lo que es una información de calidad, ya que la información que se presenta en los estados financieros consolidados es 100% verídica o debería de ser 100% verídico, ya que se presentan datos de varias entidades y además de ello al momento de que se consoliden deben de ser 100% verídicos y reales con los que se presentan dentro de la contabilidad. Muchas gracias.